de regreso con nuestra querida psicóloga Livier Nazaret. Bienvenida, Livier. Me da mucho gusto saludarte, Nico. Oye, qué excelente voz, felicidades. Ahí estamos, ahí vamos. Oye, a poco. muy bien, un rato muy agradable. Qué bueno, me alegro que te haya gustado. Livier, Gracias. queremos hablar de un tema importante, algo que a partir de los temblores que se han suscitado en la ciudad, bueno, en varias partes de México, pero sobre todo en Puerto Vallarta, ha habido temblores aleatorios en distintos momentos y empieza esto que es una especie de pánico donde todos estamos con ese miedo de que en cualquier momento empiece a temblar, haya un terremoto, haya alguna catástrofe. Y entonces este miedo a los temblores se llama tremofobia. Primero que es algo que no sabíamos que existía y además queríamos saber qué es esto. Lo que pasa, Nico, es que últimamente sí se ha estado escuchando acerca de la tremofobia. Sí. Pero hay que aclarar que la fobia es un miedo irracional ante alguna situación, por ejemplo, o ante un objeto, ante un animal. Entraría la tremofobia en las fobias simples. Okay. Por ejemplo, el miedo a los animales, el miedo a los espacios cerrados, pero es un miedo exageradamente que la persona empieza a sentir. No es el miedo común. Hay que recordar, de hecho, fíjate, Nico, que estaba platicando con un niño que su papá me lo llevó y me dice, es que a partir de que tembló, mi hijo ya no quiere estar en su recámara. De hecho, ni quiere estar en la casa. Entonces me lo lleva y yo platico con él y le digo, ¿qué es lo que siente? Dice, es que tengo mucho miedo. Cuando le explico al niño que los miedos, el miedo es normal y natural, es una emoción que el ser humano tiene y es básica, es una emoción básica porque ¿para qué te sirve el miedo, Nico? ¿Y te anticipa? Te anticipa, aparte te ayuda al sentido de la supervivencia. Exacto. No tenemos miedo, estamos tú y yo platicando, entra aquí una víbora y si no tenemos miedo, ¿qué nos va a pasar? Sí, no hacemos nada, nos va a pica. morder. Sí, claro. Y verdad, entonces aquí el miedo hay que tomarlo como una emoción que es positiva, pero cuando ya se sale es exagerada de la realidad, esa capacidad que tú tienes para entender tus emociones y domarlas en un momento dado, porque las emociones son como caballos briosos, salvajes. Si no tienen un buen jinete, te llevan. Además que, digamos, el nivel de estrés sube cuando estamos con miedo, ¿no? Y yo pienso, no se puede estar todo el tiempo con miedo porque estresamos el cuerpo a estar siempre ansioso, siempre nerviosos y siempre al borde del desquicio, por decirlo de alguna manera. Exactamente, el desquicio. Sucede algo que es el estrés postraumático, ¿sí? Que después de haber vivido un evento como vamos a poner el ejemplo del temblor, las personas empiezan a tener ese estrés postraumático. Ahora, ¿cuándo se convierte en un estrés postraumático? Después de 6 meses. O sea, es natural y obvio que tengas miedo. No vas a salir con que yo soy valiente, yo no le tengo miedo al temblor, Claro. a los temblores. El problema es cuando es exagerado. Cuando ya incluso, es por ejemplo, hay mucha gente que duerme con vestida prácticamente por si pasa algo de noche. Claro. Hay como uno empieza a tomar como precauciones. Ahora hay un sistema también de alarma que te avisa el celular un minuto antes de cuando va a haber un temblor, pero también hay gente que dice, prefiero apagarlo y no saber porque te desespera más la anticipación tan drástica, ¿no? Se empieza a sonar una alarma a los gritos diciendo que se viene el temblor, pero bueno, es una buena alerta. Es que estás a la expectativa y no vas a hacer ya tu vida normal. Exactamente. Vas a estar angustiado. Que sabes que esa justamente ese protocolo de alarma, que esa alarma es para justamente cumplir el protocolo que tenemos de ponernos a salvo, de seguirlo en tranquilidad al protocolo de seguridad que tenemos, pero bueno, mucha gente desespera y entramos como en este pánico colectivo. Pánico individual y pánico colectivo, y aparte que ese miedo, aunque es obvio, o sea que está temblando, de cualquier manera después tú lo recuerdas y es un miedo ya irracional, o sea, ya se salió de lo normal para que tú en su momento dado tengas ese miedo que te paraliza, o sea, ya no te deja trabajar, hacer tu vida normal, estás despierto. He atendido personas que les dio insomnio, dices que yo ya no puedo dormir porque tengo miedo, y tú lo acabas de mencionar, duermen vestidos, es más, ¿sabes qué? No le ponen ya llave a la puerta, la dejan así, en un momento dado, si tiembla, salgo corriendo porque mucha gente no encontró sus llaves, no encontraba las llaves del miedo,
del terror que tenían. Entonces, aquí lo que necesitamos aprender es a manejar ese miedo y no quedarnos con él, porque bueno, vivirme aquí y ahora, en este momento pues pasó el temblor, estoy vivo, estoy viva, no me sucedió nada, vuelvo a hacer mi vida lo más normal posible. ¿Y cómo lo manejamos? ¿Cómo empezamos a trabajar en eso? Si las personas notan que ese miedo es un miedo ya irracional, o sea, ya fuera de la realidad, que ahorita no está temblando ni mucho menos, ya volvió todo a la calma, pero yo sigo teniendo miedos, no puedo dormir, etcétera, sí se necesita ayuda profesional. Se puede atender con psicología y ya si en un momento dado la terapia cognitivo-conductual, que es la que ayuda mucho a que el individuo vuelva nuevamente a su entereza, a recobrar la calma, y si no, sí necesita también medicamentos. No me digas, para tanto. Sí, se necesita. ¿Y es lo mismo que una especie de fobia? O sea, ¿se tramita de la misma manera? ¿Se soluciona igual? Lo que pasa que las fobias, fíjate que muchos psicólogos están disputando esta situación de que en realidad la tremofobia no está como tal, o sea, no es así, porque las fobias no puedes ni siquiera escuchar hablar, por ejemplo, que le tienes miedo a las hormigas. Una persona con fobia a las hormigas no tolera ni siquiera el nombre. Sí, ni imaginárselas. No, ni una fotografía, ni siquiera que le platiques, esa es una fobia, o sea, ya empiezas a paralizarte, el miedo te paraliza. Entonces aquí en lo que está hablando de la tremofobia es eso, escuchar hablar del terremoto o del temblor y la persona, obvio que empieza hasta a temblar. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros desde lo cotidiano en casa para estar más tranquilos y no estar atormentados por esta situación de la tremofobia? Sí, en casa podemos nosotros encontrar esa salvaguarda, o sea, emocionalmente hablando, de tal manera que tú encuentres esa paz, esa tranquilidad. Es como si sigues pensando, son los pensamientos intrusivos, ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada? Hablando. Si tú sigues pensando recurrentemente, ¿qué es lo que va a suceder? Tu ansiedad se va a disparar. Súper. ¿Sí? Y entonces tu organismo se colapsa. Y ahí, ¿para dónde das? Entonces, lo importante es el pensamiento positivo, que no pasa nada en ese momento que estoy, vuelve a tu normalidad, inhala, exhala, como siempre hemos recomendado. Y también, pues, la fe en estos casos, mi querido Nico, cuando hay temblores, terremotos, fíjate las imágenes, mucha gente está hincada. La gente sale pidiéndole ayuda al Todopoderoso. Entonces, si eso a la persona le ayuda, bueno, pues que siga con sería la terapia de fe que le va a ayudar. Fíjate que yo me armé como un plan, como un protocolo dentro de mi propia casa. Digo, ¿qué pasa si me ocurre de noche que hay algún temblor? Como para estar más tranquilo, porque uno a veces tiene ese temor de que qué hago si ocurre, ¿no? Entonces ya sé que, bueno, digo, ¿qué lugar de la casa es el más seguro? Digo, bueno, el baño es el más seguro porque tiene las paredes que lo contienen. Si puedo salir, salgo, pero ¿a dónde? ¿A qué parte? Bueno, prefiero el patio porque está más liberado. En la calle por ahí hay más edificios, hay cables, está un poco... Trato de buscar como la forma más seguro y armo mi propio protocolo por si ocurre, de última estoy más tranquilo, ¿no? Eso te iba a comentar recomendando el triángulo de la vida. ¿Te acuerdas? Que hay un triángulo de la vida que Protección Civil recomienda. Por ejemplo, si empieza a temblar, ¿en dónde te vas a poner para que salvaguardes tu vida? Y sí, por ejemplo, en este caso, un lugar en donde se haga un triángulo que si cae la viga quede encima de ti y no te vaya a causar ningún destrozo. Entonces, el baño, también Protección Civil recomienda que como es el espacio más pequeño, hay menos riesgo. Y sí, eso que estás mencionando es ideal también que armes tu ruta de salida. Como ejemplo, esas personas que ya no le ponen llave a la puerta, claro. Ahí está ella, se acuesta, se duerme tranquila y dice, bueno, pues si en caso de que tiemble, me levanto, paso número 1, paso número 2, eso te va a ayudar. Definitivamente. Yo sí le echo llave, pero sí dejo la llave ahí. Bueno, pero a la vista. Que hagas un plan para salvaguardar. Para estar más seguro, más tranquilo. Para que estés más seguro y eso te da confianza. Pero estar pensando en lo peor, en que si va a pasar esto, ¿sabes qué también? Pues lo decimos muchas veces los psicólogos, todo lo atraes. Si piensas en negativo, atraes en negativo. Mira, Liviera, aquí la producción nos ha encontrado también lo que es el triángulo de vida. Exactamente. Es justamente... Bueno, muy bien, felicidades, producción, porque eso es lo que en realidad la persona necesita y podría hacer en su casa. Entonces ya visualizas qué parte de tu casa tú puedes colocarte ahí. Empezó a temblar y bueno, te colocas ahí
y te serena esa situación. Te pones más sereno. ¿Por qué? Porque dices, aquí me siento a salvo. Así es. También dicen que acostado junto a la cama en el piso, dicen que también es un buen lugar. Mira, por ejemplo, me comentaba una señora, está mi cama y está un ropero alto, grande. Entonces yo pensé, si en caso de que tiemble en la noche, nada más me voy a dar la vuelta, y caigo al piso y ahí me quedo. Entonces dice, y estoy durmiendo a gusto y tranquila. Exacto. Esos son buenos tips para que la gente en su casa haga ese tipo de actividades y no esté pensando con esos pensamientos recurrentes que te pueden llevar a un estrés postraumático y a una tremenda. Y es enfocarse en la solución y no estar pensando en el problema todo el tiempo. Exactamente, porque mira, tú no tienes control, Nico, sobre las lo que va a cosas pasar. negativas que van a suceder. No tenemos control, queridos amigos, sobre la naturaleza. Así es de que tenemos control sobre nosotros hasta cierto punto, entonces hay que solucionarlo, Nico. Muchas gracias, Livier. Nos quedamos con este mensaje, enfocarnos en la solución, porque de los problemas no vamos a sacar nada, así que enfocamos en lo positivo que podemos controlar. La naturaleza es brava, entonces, y luego es impredecible también. Así es. Muchas gracias, Livier. Al contrario, Nico, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Continuamos aquí en el 10, todavía hay mucho más, no se vayan.